Bueno, ayer en las instalaciones de la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil, bueno, tenía lugar esta reunión, nueva reunión de la mesa técnica. En este caso, de un lado estaba al frente de los trabajadores de la educación en lucha y del otro lado las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Consejo General de Educación, entre otros representantes del gobierno de la provincia. Bueno, para hablar un poco de esta reunión, de lo que allí se trató, está Carlos Lescano en línea, referente, docente de la zona norte de la provincia y un gran conocedor de estas discusiones cuando tiene que ver con algo tan complejo como es el salario docente. Muy buenos días, Carlos, un gusto saludarte. Hola, muy buenos días, Miguel, gracias por llamar. Carlos, bueno, primero a modo así de pequeño contexto, ¿en qué punto nos habíamos quedado hasta antes de ingresar a esta reunión, digamos, con qué agenda venía cada quien a esta reunión? Bien, por el lado de los trabajadores venimos sosteniendo la necesidad de una recomposición real en términos de poder adquisitivo del salario del trabajador en un contexto económico complicado, difícil a nivel país, ¿no? Donde en la última asamblea se había aprobado un reajuste de la propuesta que teníamos originalmente de 32.800 a 34.000 de salario básico, y con algunos puntos a no descuidar, que tiene que ver con el salario inicial, buscar que ese salario inicial se aproxime a lo que es la canasta básica total, y no descuidar la conformación de la pirámide salarial, que tiene que ver fundamentalmente con el despegue que se da por antigüedad, que lo establece el estatuto. En ese sentido, digamos, es lo que venimos planteando ya con bastante insistencia. La verdad que este año fue muy complejo porque todas las expectativas se fueron modificando para peor en cuanto a los índices inflacionarios. Tal cual. Y la verdad que fueron muchas reuniones con periodos muy cortos donde pudimos avanzar medianamente. Imagínese usted que en el último encuentro solamente acordamos un mes y nos volvimos a reunir para ver si podemos cerrar el año, que es noviembre y diciembre, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de liquidaciones, que el último mes se liquida SAC y se debe estar cerrando sueldo en la primera semana de diciembre, ¿no? Así que eso es básicamente lo que se plantea desde los trabajadores, y bueno, ya que hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones de fondo, que ya lo hemos planteado en muchas ocasiones, con la corrección estructural de la grilla, que requiere de grandes consensos, y la verdad que en la actual fragmentación es poco probable avanzar sobre cuestiones de fondo, lastimosamente, ¿no? De acuerdo. Carlos, ustedes, como venías diciendo, han planteado históricamente la necesidad de mejorar el básico, ¿no? ¿Cuánto es hoy el básico de un docente que ingresa? Porque, digamos, con ese básico luego se hacen muchas cuentas, entre otras las que tienen que ver con la jubilación. Sí, el básico actual, a partir de octubre, es de 29.120,77. Es el básico del cargo testigo, que es, digamos, lo que se toma para generar el valor índice de todos los básicos del conjunto de los trabajadores de la educación de todos los niveles. En la actualidad, reitero, 29.120. Nosotros teníamos una propuesta original de 32.800, ahora estamos exigiendo 34.000. Con eso mínimamente podemos recomponer salario y crecer en términos de poder adquisitivo. Imagínese usted que las expectativas inflacionarias están cerca de 3 cifras, en algunos casos ya están prácticamente confirmados que estarían 100% la inflación anual, y que el próximo año no es que nos esperan buenas noticias, sino que también se espera una inflación alta, sobre todo teniendo en cuenta las variables macroeconómicas y sobre todo teniendo en cuenta las no medidas para tomar en serio y empezar a ver la manera de resolver esto, que la verdad que quienes nos gobiernan generan estos inconvenientes, y lo más gracioso es que después las consecuencias de lo que ellos generan nos quieren hacer pagar a los trabajadores con ajustes salvajes, ¿no? Así que tal cual. Es un problema que estamos viviendo como sociedad,
es imposible planificar algo, ya hemos perdido precios de referencia, la verdad que es muy triste vivir con estos índices inflacionarios, porque la verdad que no se puede proyectar nada y todo hace mucho más complejo y más difícil. Y bueno, nosotros tratamos de por lo menos mes a mes ir recuperando. A veces recuperamos, pero ya a los pocos días o semanas Claro. se ve, digamos, evaporado por la inflación. Imagínese usted que nosotros, uno de los puntos que la Asamblea nos solicitó es ver la forma de mejorar la pirámide. Hoy en día la pirámide se conforma en un 41% entre el recién iniciado y máxima antigüedad. Entonces planteamos una propuesta, la última reunión ya, y que nos dieron el ok para que evaluemos y armemos la propuesta, que es la modificación de pasaje, que es el único componente negro que nos paga la provincia. Ajá. Lo demás hemos logrado blanquear todo. Eso también, digamos, en respuesta a las luchas férreas que hemos puesto y planteado frente al poder. Así que lo que nosotros propusimos básicamente, y lo habíamos hecho entrega ya hace una semana al gobierno, es modificar eso, digamos, erradicar ese adicional de negro pasaje que está ligado a 42 boletos urbanos con SUBE de la ciudad de Posada, y transformarlos en unidades fijas a través de 50 litros de nafta super, Claro. como referencia a una estación de servicio de Posada. Eso vale, discúlpame Carlos, eso vale la pena explicarlo, porque por ahí la gente que está en Posadas no entiende que en el interior un docente a veces no es que trabaja en el lugar en el que vive, trabaja en los pueblos aledaños y a veces en 2 o 3. Es decir, la nafta realmente es un recurso de trabajo más, es un instrumento, una herramienta más del laburo. Es así, nosotros lo planteamos esto como movilidad, no como pasaje. Además, lo que planteamos es que sea remunerativo y bonificable a antigüedad para conformar mejor la pirámide. Eso nos mejora en 7 puntos la pirámide de antigüedad, pero también lo bonificamos a zona, que es altamente justificado, porque quienes cobran zonas se tienen que trasladar grandes distancias y muchas veces no existe el servicio público de transporte y se lo tiene que hacer con sus propios medios. En muchos casos, si puede con un auto o al menos con una moto. Entonces nosotros lo que planteamos es que se abone en la totalidad de los cargos. Si tengo 2 cargos, en los 2 cargos actualmente se abonan un solo cargo, y en la totalidad de horas cátedra en un proporcional, ¿sí? Que hoy se abona solamente hasta 21, sino lo que planteamos es que se abone si tengo 42, las 42 horas. Lo que nosotros planteamos, y para, digamos, graficar lo que vivimos los argentinos, hace una semana habíamos planificado 50 litros nafta, establecimos en 168 pesos, Claro. que nos daba 8.400, y el día que nos sentamos con el patrón para discutir, Vale ya ese 200. valor había quedado atrás, Claro. porque ya había subido la nafta. Sí. Pero eso también hace que entienda el patrón la necesidad de generar ítems que estén ligados a una movilidad ajustada al poder adquisitivo. Entonces eso está de haber avance, porque también ahí tendremos que ver si los otros sectores están de acuerdo o no, porque en realidad hay 3 mesas de discusión salarial, y bueno, nosotros consideramos que es positivo, además que tenemos que mover el básico, pero acá también hay un elemento fundamental que tiene que ver con el derrame en el sector pasivo, porque a partir del 2020, con el decreto 1776/20, establecimos una interpretación más clara respecto a la movilidad, que permitió una recomposición real de todos los jubilados docentes, y que muchos otros organismos están exigiendo. Esto, al eliminar algo en negro e incorporar algo en blanco, remunerativo y bonificable, tiene un impacto directo en el cálculo del salario promedio que genera el índice de movilidad. Entonces, digamos que tiene varias aristas que lo vemos como positiva, y ojalá pudiera avanzar, porque modificando este adicional, por ejemplo, en el cargo testigo máximo antigüedad, hay un impacto de un 10%, que prácticamente es lo que te cubre un mes y una semana de inflación. Pero bueno, lo que consideramos que poder modificar esto sería importante por el efecto que tiene y las consecuencias que tiene, que le mencionaba anteriormente. Y bueno, lo que quedamos, que el poder político, el gobierno, más precisamente Zafran,
nos estaría acercando el día de mañana o a más tardar el viernes una propuesta para ser evaluable y poner en sometimiento a la Asamblea. Esperemos que venga con una propuesta acorde a lo que estamos hablando. Nosotros tenemos como objetivo recuperar algunos puntos de poder adquisitivo, es decir, tenemos que buscar una paritaria que supere el 100%. Tal cual. En general, ¿cómo evaluás la actitud tanto de Safran como de las autoridades del Consejo? Digamos, ¿hubo digamos, atención a las propuestas, más allá de que haya habido o no respuestas en el momento? Y la verdad que el clima de trabajo es bastante armónico, ¿no? Porque todo el tiempo estamos discutiendo cuestiones sobre datos concretos de la economía, que son muy objetivos, es decir, no estamos... Son números, cuestiones que son números que tienen que ver con la recaudación, la coparticipación, la inflación y la necesidad de recupero. Muchas veces te plantean y te reconocen el trabajo técnico, pero siempre surge ese limitante de que es tan complicado, que las arcas provinciales no pueden absorber lo que estamos solicitando. Bueno, sabemos que siempre están los argumentos de ajuste que plantea el patrón, y bueno, está en el trabajador buscar las estrategias para lograr el mejor salario para el conjunto de los trabajadores. Pero en términos de mesa técnica, no, la verdad que no se da en un ámbito de planteos que, porque vuelvo a reiterar, son cuestiones claramente demostrables y son información de acceso público y que no. Por un lado el gobierno no lo puede negar, y bueno, pero muchas veces las propuestas no responden a las expectativas de los trabajadores. Bueno, reiteramos lo que me decías hace un ratito entonces. El ministro Safran se comprometió a entregar en uno de estos días, el jueves o el viernes, antes de que la semana termine, una contraoferta o una propuesta desde el gobierno, y luego las negociaciones, ¿cómo siguen de aquí a fin de año o a los primeros meses del año entrante? En la propuesta también le pedimos que clarifique hasta cuándo sería ese acuerdo de avanzando o la propuesta de enero y qué haríamos con enero. Nosotros queremos saber qué vamos a hacer con enero, porque la verdad que en enero hay receso escolar, pero no hay receso inflacionario. Entonces, nosotros queremos discutir enero, entendemos los tiempos de cierre de diciembre por el SAC, por eso, digamos, queremos cerrar noviembre y diciembre, queremos cerrar el año, pero queremos cerrar con un recupero en algunos puntos del poder adquisitivo. Nosotros dejamos un cuarto intermedio para el martes que viene, el martes 15, en el mismo lugar, a la misma hora, nos estaríamos reuniendo, definiendo, digamos, si hay posibilidad de avanzar en un acuerdo o ir a un conflicto, porque acá no hay mucho... digamos, los trabajadores nos estaremos reuniendo el día sábado para evaluar la propuesta y bueno, ojalá pudiéramos avanzar. Vuelvo a reiterar, todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo. Estos índices de inflación también generan una recaudación, pero también sabemos de que hay una caída de consumo, porque los trabajadores ya no solamente dejaron las primeras marcas, sino que ya están dejando producto y el endeudamiento es muy alto, las tasas, digamos, de financiamiento son totalmente usureras y no hay bolsillo que alcance. Tal cual. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a usted por el espacio, que tenga un buen día. Buen día. Carlos Lescano charlaba con nosotros, dirigente gremial docente, larga trayectoria atrás de sí y uno de los especialistas que tiene el Frente de Trabajadoras de Educación en Lucha cuando hay que discutir concretamente números, ¿no? Números específicos. La crisis salarial docentes es de las más complejas por la enorme cantidad de componentes que tiene, componentes como ustedes escuchaban en blanco, bueno, en negro cada vez menos, pero sigue habiendo algunos, el tema del pasaje, por ejemplo, ese rubro. Y luego, bueno, el tema de la también compleja pirámide salarial. Bueno, todas estas cosas estuvieron en la mesa de negociaciones del día de ayer. Bueno, va a haber otras, porque son 3 las mesas técnicas de discusión.
y finalizado todo este raconto habrá una propuesta más general, pero por lo pronto una devolución será entre el jueves y el viernes, mañana pasado, que haría el ministro Safran sobre las cuestiones que le planteó concretamente la gente del Frente.